Estamos con el Gueta Reinaldo, veniste de Chile, recién llegado de Chile, ¿de Santiago sos? Sí. De Santiago. ¿Y sos profesor de educación física? Hace 23 años aproximadamente. 23 años, pero bueno, un poquito charlamos si tuviste mucho traumatismo recién recibido o muy joven. Sí, la que más me complica es el dolor lumbar. Me hicieron hacer un mortal, yo caía de pie, me dijeron no caigas de pie, cae sentado, y estaba corrida el colchonetón y caí sentado en el borde de un caballete con la cola, con todo el peso de mi cuerpo. En esa época pesaba 96 kilos, porque entrenaba. Y de ahí para adelante la historia ya conocida, que me duele al girar, no puedo tomar peso, o sea, imagínense mi porte y no puedo tomar 2 botellas de 3 litros porque me queda doliendo la espalda 3 días. Limitante. Bien, bueno, no me has traído ningún estudio, no tengo ni siquiera una placa, me la vas a mandar después, pero bueno, yo te voy a atender, vamos a hacerte unos test para diagnosticarte y más lo que me digas vos. ¿Te duele la pierna también? Pierna derecha. La pierna derecha. Sí. Y me estás hablando que me dijiste vos que te han dicho una espondilolistesis. Sí. Posible del E5 con S1. Y tenés una ciática derecha. Derecha. Bien, y tenés un dolor lumbar en faja también. También. Rotaste la Sí, cadera. roté la cadera haciendo Te fuerza. complica el caminar también. Todo el lado derecho, Derecho. creo. Bueno, las cervicales tuviste otro accidente. Le pegué un Y te diagnosticaron 2 hernias, me dijiste. 2 años. Pero hace ya por un aplastamiento. Sí. Tuviste un golpe en la cabeza, un aplastamiento, pero eso hace mucho, Eso 10. Ese, el de la cervical, es 10 años. hace 10 años. 90. Tenés un problema de hombro también, izquierdo. Bueno, son muchas cositas, de a poquito vamos a ver cómo está. Lo primero que te voy a pedir es que camines. Cuando caminas te duele qué, cadera, La cadera. te duele la cadera, te duele las lumbares, Es que ese dolor es siempre. hay siempre dolor lumbar. El dolor lumbar está mantenido siempre. Apenas sientas el dolor, me dices. ¿Tocate dónde? Se está tocando esa posible la quinta. Tenés mucho dolor la quinta, esa es la quinta. Vas a ir para atrás. Apenas sienta dolor, me avisas. Ahí, tocate también la quinta. Bueno, Ahí, hacia la derecha me voy. y a la derecha y es tu ciática, ¿no? Vamos ahora a ponerte de frente. Para allá. Entonces estás muy agudo. Vas a inclinar hacia el lado, vamos a cerrar hacia el lado derecho. ¿Tenés ciática ahí? ¿Sí? Vamos a hacer la llave siempre con bravar. Yo empiezo a levantar. Ya veo que te duele algo. ¿Qué te duele? Tocate. Bueno, está marcándote una ciática y es mucho lo que tiene a los 35 grados. Tenés el ciático comprimido. Todo esto se va para allá y esto se va para acá. Entonces eso te vamos a acomodar. Vamos a ver que tenés 2 hernias, me dijiste, cervicales. No tengo los estudios, pero hace 20 años te diagnosticaron 2 hernias por una compresión. Se está doliendo la extensión. ¿Te duele la extensión? Ahí sí. Ahí, ¿qué te duele? Siempre acá. Atrás, pincha. ¿Cuál es el hombro que duele? Este. Vas a hacer así, despacito, cuando yo te diga, en forma lenta y progresiva, continua vas a hacer. Levantás, va. Bueno, ahí se levanta, mire cómo se levanta mi dedo. Bueno, la clavícula no baja. Cuando vos levantás el brazo, la clavícula tiene que bajar, ¿no es cierto? No baja. Entonces, tenés un problema de clavícula. Si querés, vas a hacer este ejercicio. Para adelante, cuando yo te diga. Despacio y progresivo, va. Tampoco retrocede. Está mal la clavícula en todos los movimientos. No retrocede. Cuando haces así, la clavícula, la parte external hace así para que avance el brazo. No retrocede. Tenés 2 lesiones de clavícula. Vamos a ver las rotaciones de clavícula. Vas para atrás, que es como... Ahí está. Te duele, ahí pasa algo. Te está doliendo. O sea, la clavícula estaría rotada para este lado y no puede hacer esto. Hay 3 lesiones de clavícula, Bien. Vamos a hacer esto si está... Quédate así. A ver si baja la cabeza del húmero. ¿Te duele? Sí, no baja. Está superior el hombro. Y acá dejé marcado, están desviadas posteriores. ¿Acá te duele? Sí, mucho. Ahí es el punto. Bueno, acá están las 4 vértebras que te vamos a acomodar. Yo voy a marcar estas que están mal y acá. Eso lo vamos a tratar. Yo voy a rotar flojito,
Ahí está, ¿no es? Tracción. Del cuello. No muy fuerte, pero tiene arnés también. Sonó algo, bueno. Ahí está, dos. ¿Me duele ahí, no? Bueno, te enderezás, aguantá un poquito, te enderezás. Yo voy a ubicar acá y ellos ubican abajo. Aguantá un poquito, flojita la cabeza, floja. Ahí está. Floja la cabeza. Floja, floja. Ahí está, flojito. Ahí está, listo. Sacá fechito. Vamos a empezar a acomodar. Esta. Bueno, vamos a subir la escápula. Muy bien, tensión, contracción, flojito. También algo muy bien. Muy bien, ahora boca abajo. Ese muñoncito, digamos, metido para adentro, se va más a la derecha. Vamos a acomodarlo. Esto va a acomodar todo. Flojito. 1, 2. Ahí está. Perfecto. Mueve todo. Respirás. Ahí va para atrás. Lo sostengo. Largás. Bien. Una vez más. Eso. Largás. Eso. Bien. Las de arriba están apretando, ¿eh? Eso es lo que no podés ver vos. Bueno, pues. 1, 2. ¿Sentiste algo? ¿No? Bien. Axilar. Es mucho para hacer. Está duro, masaje que hay que hacer. El supraespinoso. Relaja el hombro. Ahí está, ahí lo estoy bajando. Relajás el hombro. Relaja el hombro. Ahora. Relaja el hombro. ¿Te duele? Ahí te duele la ingle. Está tocando la cadera ahí. Vamos a ver si toca más ahí. Nada. Ahí, mucho. ¿Dónde te toca? Ahí tocaste, ¿ver? La ingle también. Bueno, está re duro ahí. Vamos a hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, estoy molesto. 3, 4, 5. 1, 2, 3. Despacio, más. Bueno, ahí está la normalidad. ¿Te duele? Nada, muy bien, bajate. Estamos con la segunda sesión con Reinaldo, ya te vas a Chile, estuviste 4 días acá. Vamos a comparar todos los test. Ya te hemos grabado como estaba al principio, tenías un laxague de los 35, ahí, se te da una asiática, estaba comprimido por tu listesis. Yo empiezo a levantar, ya veo que te duele algo, ¿qué te duele? Tocate. Bueno, está marcándote una asiática y es mucho lo que tiene a los 35 grados. Tenés el ciático comprimido. Vamos a seguir, Reinaldo. El tira acá es normal, no importa si tira nalga o columna. Yo hago así grabar. Bueno, ahí ya la pasamos, ahí está. Bueno, acá se duele un poquito. ¿Te duele acá? No te duele, bien. Vamos a otra cosa que tenías, te aflojás. Cadera. Había un gran dolor a la flexión de cadera. Vamos a empujar. Ahí había un dolor. En la ingle, como que estaba comprimida. ¿Te duele? Ahí te duele la ingle, está tocando la cadera ahí, por otro accidente que tuviste. Mira cómo llegas ahora, ¿dolor? No. Y había un dolor a la rotación externa, ¿no? Ahí te dolía un poco, ahí mucho. ¿Dónde te toca? Ahí tocaste, ¿ver? La ingle también, bueno, ¿no? Ahí te dolía un poco. ¿Te duele ahí? Ya no te duele, mira cómo girás ahora. ¿Ah?
Ahora te dolía la ingle y tu piramidal capaz que era. Bien, te vas a sentar, vamos a hacer otro chequeo ahora. Tus brazos se ponen así y vas a levantar en forma progresiva y continua. Vamos, levantás. Bueno, ahora no se levanta mi dedo, ¿eh? La clavícula se te levantaba. Vas a hacer lo opuesto así, ahora para acá cuando yo te diga. Se te iba muy anterior, no retrocedía. Vamos. Muy bien, ahora está igual. El hombro no podía ir para atrás, llegaba un dolor ahí. Ahí se entiende el dolor. Vas para atrás, que es como... Ahí está, te duele, ahí pasa algo. Te está doliendo. O sea, la clavícula estaría rotada para este lado y no puede hacer esto. Ahora vamos a hacer así. Ya ahí llega, bastante, no sé. Tenía superioridad también. A ver si baja la cabeza del húmero. ¿Te duele? Sí, no baja. Ahí te duele. Casi nada ahí. Tenías un dolor cervical, ¿no? Sí. Porque tuviste, me dijiste, por un aplastamiento, te detectaron 2 hernias. Bueno, el giro lo haces normal, pero tenías dolor a la extensión. Se está doliendo la extensión. ¿Te duele la extensión? Ahí sí. Ahí, ¿qué te duele? Siempre acá. Atrás pincha y el tocando un dolor. Y también, bueno, C566 se está tocando, seguro que ahí te duele mucho. Como que estuviera abierta la carne, de hecho. Relájate, ahí te dolía. ¿Te duele ahí? No. ¿Y te dolía ahí? ¿Verdad? ¿Te duele ahí? No, nada. Y ahí. Bien, estamos todos muy bien. Bueno, yo diría que ahora te vas a parar, vamos a hacer el último chequeo. Te dolía mucho la flexión, no podías por tu problema. Ahí ya te dolía, ¿recordás? Apenas entras del horno y dices, tocate dónde. Se está tocando esa posible en la quinta. Vas a bajar, vamos. Bueno, obvio que acá está cortado, pero te duele acá, no te duele. Y te dolía muchísimo para atrás. Vamos para atrás. Hasta ahí llegaba por tu listerio. Ahí, claro. Vas a ir para atrás. Apenas sienta dolor, me avisas. Ahí, tocate también la quinta. Bueno, ahí, hacia la derecha me voy. Y hacia la derecha es tu ciática, ¿no? Vamos para atrás. Hasta ahí llegaba por tu listerio. Ahí, claro. Vamos para atrás. Bueno, mirá el movimiento que tenés, lo voy a repetir. Te agarro acá para que estés seguro, Eso. Después, te pones mirando para allá. Vas a inclinarte. No dolía cuando cerraba la pierna derecha, te daba la ciática. Vas a inclinar hacia el lado, vamos a cerrar hacia el lado derecho. ¿Tenés ciática ahí? ¿Sí? Dolía cuando cerraba la pierna derecha, te daba la ciática. ¿Te duele ahí? Vas a caminar. Cuando caminas te duele ¿qué? ¿Cadera? La cadera. Te duele la cadera. ¿Te duele las lumbares? Es que ese dolor es siempre. Hay siempre dolor lumbar. El dolor lumbar está mantenido siempre. Estuvo 4 días, tuvimos la suerte que te haga la plantilla rápido y ya pisás bien. Igual lleva tiempo que se adapte, ¿no? Bien, caminando, andá y vení. Te dolía la parte lumbar, siempre constante, crónica. Una presión. Una presión tenías. ¿Eso está mejor? ¿Se te fue? ¿La presión? Sí, no, yo no... Ya no. ¿La cadera también mejor? ¿Te dolía al caminar? ¿Mejor? Sentía mucha presión en la espalda y en la cadera. Ahora no, No siento. Ahora siento la presión en la rodilla, donde yo creo que... Bueno. Que debería ser la presión. Sí, eso también la plantilla influye. Bueno, Reinaldo, listo. ¿Qué tal? Te saludo. Bueno, habla un poquito. ¿Qué te pareció la técnica? Bueno, hubo ciertas cosas que me hicieron que me soltaron dolor desde hace 15 o 20 años. Se sintió inmediatamente, o sea, la tracción soltó y no volvió el dolor, o sea, no fue un relajo y después pasaron los minutos o los días y volvió a doler. Dejó de doler. Entonces esa sensación limitante que tenía de que no te puedes agachar porque te duele o vas a hacer algo, entonces te mantiene en un rango de movimiento muy limitado ahora. O sea, parece como magia o broma, no sé, es como que siempre hubiera estado dolorido y... Claro, porque hace 30 años, ¿no? Que estás así. 25. 25 años que estás dolor. No solo eso, la cadera, el hombro, la cervical, no sé, ¿no? Te dimos todo y todo bien. A ver, lo conocí a través de sus videos. De YouTube. Sí, de YouTube. Lo encontré maravilloso y esto me deja una enseñanza que si uno quiere algo,
va y va y va hasta que lo logra. Y para mí significaron como 3.000 kilómetros de viaje. Pero bueno. Y me voy más que contra. De hecho, me empiezo a ir trotando a Santiago. Valió la pena. Bueno, acá está la polola. La novia que hizo toda la segunda parte del masaje, el limón Sí, y todo. ahí. Claro, te ayudó. Bueno, maestro. Muchas gracias. Gracias a vos, Los que están detrás de cámara también, Andrea y Leila. Y Leila. Bueno. Muchas gracias.